Chavos, este es el último problema. Bueno, este es el último video del capítulo 4. Estoy subiendo 4 ejercicios de las derivadas implícitas que nos da la sección 22, que la pueden ver aquí, la cual nos dice: en cada de los casos tenemos que encontrar la derivada de la función despejando y y sin derivarla, o sea, tenemos que hacerla por los dos caminos. Entonces vamos a empezar el primer caso, despejando y. Despejando y, tendríamos que y cuadrada, y le sacamos raíz, va a ser igual a la raíz de 16x, por lo que tendríamos que y es igual a raíz de 16 por raíz de x, y raíz de 16 es 4 por la raíz de x, por lo que si encontramos la derivada de y con respecto a x, no es más que 4 por la derivada de la raíz, porque sacamos la constante de la derivada y nosotros sabemos derivar una raíz que no es más que la derivada de lo de adentro es 1 sobre 2 veces la raíz sin derivar. Y con esto podemos simplificar el 4 entre 2, nos daría 2 partido de la raíz de x, y esta es la derivada de y con respecto a x. Y con esto obtenemos el primer resultado. Con esto obtenemos el primer resultado, y ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma, que es sin despejar y. Por lo que lo vamos a hacer implícitamente, por lo que tenemos que derivar de ambos lados de la ecuación. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a x de y cuadrada, y nos quedaría del lado derecho la derivada con respecto a x de 16x. La derivada de y cuadrada con respecto a x, bajamos el 2, le quitamos 1 a la potencia y lo multiplicamos por la derivada de y, que es la que estamos buscando. Y la derivada de 16x, sacamos el 16 de la derivada, el 16 saldría y nos quedaría simplemente la derivada de x, que la derivada de x es 1 y 16 por 1 es 16. Y nos quedaría que la derivada sería igual a 16 partido de 2y. Y 16 entre 2 no es más que 8 partido de y. Y con esto terminamos la derivada sin despejar y. Y vamos a proceder con el ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice x cuadrada más xy menos 4y cuadrada es igual a 1. Este caso es particular porque en la forma que está escrita esta ecuación, no hay forma en que podamos expresar esta ecuación en que solamente nos quede y de un lado y del otro lado puro x. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo, por lo que esta ecuación la pondremos de esta forma. Donde pasamos nada más restando el menos x cuadrado, y si se dan cuenta
como aquí tenemos un término x, no podemos escribir esta expresión solamente en términos de y. No podemos dejar a y de un lado y de acá solamente una expresión en términos de x, por lo que vamos a resolverla solamente con la derivada implícita, que es una de las funciones donde es uno de los casos donde se ve más la aplicación de esta forma de derivar, por lo que vamos a hacer la derivada de los dos lados. La derivada implícita es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ok? Entonces nos quedaría que la derivada con respecto a x de esta expresión debe ser igual a la derivada del otro lado con respecto a x de 1. La derivada de 1 es 0 y tenemos la derivada de la suma de cada uno de estos términos. El primer término nos daría 2x y la del segundo término es la derivada del primero, es un producto, por lo que aplicamos la fórmula de producto, que es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de y sería 1 y lo multiplicaríamos por y'. Voy a eliminar este 1 para que no nos confundamos. Y nos queda de este lado la derivada de esta expresión con respecto a x. Sería 8y por la derivada de y. Y con esto podemos agrupar las y de un solo lado, por lo que pasaremos el 2x del otro lado restando y nos quedaría menos 2x, y pasaremos también el término y, menos y, de este lado solamente dejaríamos estos dos términos, de los cuales vamos a despejar y'. Si multiplicamos este por este nos da este menos 8y. Si multiplicamos esto por esto nos da este término, por lo que la derivada sería menos 2x menos y partido de x menos 8y. Y con esto terminamos el ejercicio. Vamos a resolver el problema 14. Lo voy a escribir de este lado. Tenemos que y cuadrada más 2x cuadrada más 4y es igual a 32. Este caso es muy parecido al anterior, debido a que no podemos expresar a nuestra función solamente en términos de x, porque tenemos un término al cuadrado. No, olviden, sí se puede. Vamos a hacer este pequeño truco. Tenemos esta expresión y la vamos a transformar de esta manera. Solamente pasado el 2x restando del otro lado de la igualdad. Y vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto, por lo que vamos a tomar la mitad, el coeficiente del término que no está al cuadrado, y lo elevaremos al cuadrado. Es decir, la mitad de 4 es 2.
y lo elevamos al cuadrado, sería 4. Entonces le sumamos 4 unidades, y como le sumamos 4 unidades de este lado, se las tenemos que sumar del otro lado también. $32 más 4 es 36 menos 2x cuadrada. Y esto, como lo completamos el trinomio cuadrado perfecto, solamente sería x más 2 al cuadrado. Si hacen esta operación nos va a dar exactamente el término de arriba, por lo que podríamos sacar raíz de los dos lados de la expresión y nos quedaría de esta manera, por lo que podremos pasar el 2 restando y nos quedaría esta expresión. Y de esta forma ya podemos derivar en términos de x, por lo que la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de esta raíz más la derivada de esta constante. La derivada de lo de la raíz es la derivada de lo de adentro de la raíz, la derivada de 36 es 0 y la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x sobre 2 veces la raíz original, es decir, la raíz de 36 menos 2x al cuadrado. Y la derivada de 2 es 0 al ser una constante. 4 entre 2 nos da menos 2x partido de 36 menos 2x cuadrada. Y con esto terminamos la derivada de forma directa, despejando y. Ahora lo vamos a hacer de la manera corta, que es derivando implícitamente. Tendríamos la derivada de este lado, tendríamos que ser para derivar implícitamente tendríamos que la derivada con respecto a x de este lado va a ser igual a la derivada con respecto a x de este lado, por lo que lo vamos a escribir de esta manera. La derivada de y al cuadrado sería 2y por y' más la derivada de este término sería 4x y la derivada del último término sería 4 por y'. Es igual a la derivada de una constante es 0. Agrupamos, pasamos lo que no tiene y' de un lado y lo que no tiene y' del otro, y nos queda 4x a 2y por y' más 4y'. Por lo que factorizando y' nos quedaría 2y más 4 menos 4x. Y despejando y' nos queda y' es a menos 4x partido de 2y más 4. Y con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio 14 y vamos por el último, que es el ejercicio 19. Lo voy a copiar y lo voy a pegar al final. Tenemos esta expresión, por lo que debemos
la tendremos que hacer por los dos casos, expresarla en términos, despejar y de esta ecuación, y después de despejar y de esta ecuación, derivarla con respecto a x. Pero si se dan cuenta, aparece el término xy, y aquí también tenemos un término xy, por lo que no creo que sea posible despejar simplemente y dejar toda la expresión en términos de x. Esto no creo que sea posible, pero sin embargo vamos a intentarlo. Dejaremos de un lado lo que no, ya viéndolo bien, tampoco se puede despejar y que nos quede del otro lado en términos de x, porque tenemos las potencias de x cuadrada es diferente a la potencia del otro lado. O sea, x cuadrada no tiene el mismo exponente, que aquí nada más tenemos x, por lo que tendremos que derivar implícitamente. Nos quedaría, tenemos que derivar con respecto a x de ambos lados. Por lo que la derivada del primer término sería bajamos es un producto y tenemos una constante, por lo que podemos sacar el 4 de la derivada y simplemente hacer la derivada de este término, por lo que aplicamos nuestras reglas de derivación. La derivada de un producto es la derivada del primero, sería 2x por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería y', y todo multiplicado por 4, más la derivada de este término, sería el 3 lo bajamos como coeficiente y 3 por 2 nos da 6, y cuadrada por la derivada de y es igual a la derivada de este lado. La derivada de 1 es 0 y tenemos la derivada con respecto a x de este término, lo que nos da, otra vez es un producto, la derivada del primero de x es 1, no lo escribo por el segundo, y cuadrada, más la derivada del primero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo término, que sería 2y por y'. Escribiendo de una manera más ordenada nos queda 4 por 2, 8xy, más 4x cuadrada y', más 6y cuadrada por la derivada de y del otro lado nos queda y cuadrada más 2xy y'. Por lo que hay que pasar los términos que tengan y' de un lado y los que no lo tengan de otro. Entonces nos quedaría 8x menos y cuadrada, pase el y cuadrada del otro lado restando y nos quedaría 2xy y'
menos 4x cuadrada y' menos 6y cuadrada y'. Factorizando y' de este lado nos queda y' es igual a 2xy menos 4x cuadrada menos 6y cuadrada despejando y' nos quedaría y con esto terminamos estos 4 ejercicios. Solamente faltaría comprobar que la derivada en estos casos, por ejemplo en el primero, es exactamente la misma. ¿Y cómo hacemos eso? Lo voy a hacer solamente con el primer caso y ustedes los van a hacer en los otros casos. Lo voy a hacer solamente en este caso. En este caso ya tenemos, en el ejercicio 14 ya tenemos aquí a y despejada, ¿ok? Por lo que vamos a evaluar un punto. Ejemplo 1, y de 1 sería igual a 4 por la raíz de 1, que es 1, y 4 por 1 es 4. Entonces tendríamos el punto 1,4 en nuestra función. Y para comprobar que son exactamente lo mismo, simplemente sustituiremos aquí, este es x y este es y, sustituiremos x en esta expresión, lo que nos quedará 2 partido de la raíz de 1, que es 1, nos quedaría 2. Entonces este es y' evaluada en 1, es igual a 2. Y si en este caso sustituimos 4, que es el valor de y, nos va a dar exactamente el mismo valor. Y' cuando vale 4 sería a 8 entre 4, que también es 2. Por lo tanto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo derivar de ambos lados. Exactamente lo mismo por los dos métodos. Y con esto doy por terminado este video. Hasta luego, chicos.